Varonautas, bienvenidos una semana más a su planeta de confianza, a su podcast favorito, Planeta Varo. Esta semana súper buena con todo el tema del impago de Rusia. Si va a pagar, no va a pagar, cuánto, cómo, qué es un default, qué otros países han caído en default, cómo se calcula. Todo eso está buenísimo. Quédate a escuchar este gran programa que estás aterrizando en tu planeta favorito, Planeta Varo. Planeta Varo, el podcast donde un grupo de varonautas te enseñarán la mejor forma de cuidar tu varo, mediante anécdotas rotatorias, experiencias fuera de este mundo y las peripecias más cagadas de la galaxia. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Planeta Varo. Bienvenidos varonautas a una edición más de Planeta Varo, el podcast más chingonométrico del universo. Hoy está conmigo su servidor y amigo Poncho Chávez, queridos varonautas, con este temazo que está súper de moda y creo que es momento de que se enteren de cómo corre el agua con este tema del default, los impagos por parte de los gobiernos. Sí, Poncho, fíjate que a raíz de una nota que publicaste en las redes sobre el incumplimiento de Rusia, varios varonautas se sacaron de onda, se sacaron de pedo, como dice la chaviza. Incluso algunos decían, ya van a soltar los misiles y no, a ver, tranquilos. Mejor creo que vale la pena, Poncho, dedicarle un programa a este asunto de los impagos, en particular de los impagos soberanos, porque la banda ya pensó que iba a haber misiles y madre y media. ¿Cómo ves? Fíjate que también a mí, por mi lado, también algunos me preguntaron, oye, y si no pagan, entonces se les van a ir encima con más sanciones y entonces Rusia va a tener que soltar misiles, o el occidente va a decir, como no pagó, ya tengo que empezar a bombardear. Y dije, no, cálmense, ya no vean películas de Hollywood, porque sí está delicado el tema, pero lo mejor es de que vean Planeta Varo. Vamos a desmenuzar de qué va, en qué consiste, y pues para eso estamos aquí en este programa. Sí, exactamente, la banda se dejó ir, como dices, ya hacían, ya pensaban ver aviones rusos y sobre todo con la de Top Gun Maverick, ya pensaban que iba a ir Tom Cruise a invadir Rusia o algún pedo así. Pero no, varonautas, tranquilos. Hoy les vamos a hablar sobre los impagos o default soberanos. Entonces vamos a irnos como siempre, varonautas, por las piedritas, poco a poco, para que ustedes tengan la información de primera mano y no anden de sensacionalistas diciendo que se desató la Tercera Guerra Mundial porque Rusia no pagó, porque muchos así lo hicieron ver, Poncho. Entonces, ¿te parece si primero le decimos a los varonautas qué es o qué se considera un evento de impago, o por su traducción al inglés, default soberano? Claro que sí, mi querido Carlitos, vamos a arrancar por esa parte, y para que lo entiendan así de bote pronto y de primera mano los queridos varonautas, este tema del impago o default en finanzas es cualquier incumplimiento de obligaciones legales o de las condiciones de algún préstamo, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, cuando un comprador, incluso ustedes varonautas, de repente se ven súper atorados por pandemia, por cualquier cosa, y no pueden pagar una tarjeta de crédito, no pueden pagar su hipoteca, o cuando de plano no pueden pagar algún préstamo personal que hayan solicitado en el banco, y de repente se ven muy apretados y ha pasado por su cabecilla loca es decir, ¿qué pasaría si no lo pago? Bueno, de no pagarlo estarían cayendo en un default o en un impago. Pero el tema que nos ocupa hoy es el default soberano. El incumplimiento soberano es lo mismo, pero llevado a un tema macro. Es un fallo cuando un gobierno nacional no puede pagar su deuda. Esto ya suena más delicado, ¿no? Los gobiernos suelen dudar en incumplir, porque pues si lo hacen, saben que el riesgo país se les va por los cielos, saben que ya nadie les va a prestar. Entonces, ya que al hacerlo probablemente les va a impedir acceder créditos, les va a impedir acceder a tener negociaciones con mercados de deuda, y esto durante varios años, ¿no? Por lo cual se les van a encarecer todos sus préstamos, al menos por un ratito, y ya cuando vuelva a ser posible, todo el mundo los va a ver pues como con ojos de, híjole, ese es el que no paga. Eso es parte de lo delicado de lo que está sucediendo con Rusia, pero no perdamos también de vista de que Rusia está bloqueado del sistema financiero tradicional. Entonces, esta parte también podría ser una coyuntura para que ellos digan, yo sí quería pagar, pero no lo hice porque tú me bloqueaste. Por ahí empezó un poquito la polémica de lo que nos empezaron a comentar ahí en inbox en Planeta Varo de cuándo va el primer misil. Yo sé que suena de película, pero
créanme, por la economía y por nuestros bolsillos, lo mejor es de que no se desatara algo más fuerte. Sí, creo que lo expusiste con una claridad magistral, mi estimado Poncho, porque como dices, para que los baronautas lo entiendan, el que un país no pague es grave. Vamos a llevarlo al terreno pues mundano. Digamos que su amigo de la cuadra, el amigo de Poncho, va y le pide 500 pesos. Poncho, pues como es buena onda, se los presta. Y ese amigo pues ya no le paga. ¿Qué van a decir todos los demás vecinos de la cuadra cuando les vaya a ir a pedir dinero, Poncho? Ya no le prestes. Ya no le prestes. Lo mismo ocurre con los países, baronautas, digo, haciendo la comparación un poco burda, si ustedes quieren, y coloquial. Así pasa, cuando un soberano, un país incumple, pues los demás países no van a querer prestarle. Y como en el caso mundano, al cuate de Poncho que no le pagó, pues va a tener que ir a los empeños o al Banco Azteca, ¿no, Poncho? Donde los intereses pues son altísimos. ¿Por qué? Pues porque el riesgo que representa esta persona, en este caso un país, un soberano, pues es mayor. Si ya no pagó, no habrá quien le preste, y si alguien le presta, pues va a ser a una tasa altísima, ¿no? Porque el riesgo que representa es muy alto, porque ya demostró que bajo algunas circunstancias o en algunas ocasiones, pues no quiere pagar. Hay eventos, Poncho, que se llaman eventos crediticios, y no todo tiene que ver con incumplimiento. Para los baronautas que nos escuchan, un evento crediticio puede ser una rebaja de la calificación. Cuando un país o una empresa o un corporativo se le baja su calificación, su rating, por estas agencias que hay, las 4 grandes, pues los inversionistas lo perciben como una alerta. Dice, ok, voy a invertir mi dinero en sus bonos, pero voy a exigirles un mayor rendimiento porque las agencias me están diciendo que tiene una calidad crediticia más baja. Entonces es un riesgo mayor y por lo tanto le pedirán un mayor rendimiento, ¿no, Poncho? Y de igual forma, cuando hacen algún préstamo y alguien se pueda apiadar de ellos, o hay un grupo de cuates que dicen, oye, hay que prestarle a tal cuate, y dicen, oye, sí, pero como es bien mala paga, pues sí, pero que nos deje algo ya más grande en prenda, ¿no? O hay que subirle las tasas de interés, hay que encarecerle el préstamo, porque lo más seguro es de que no nos va a pagar o se va a tardar mucho en pagar. Ahora, así como así estamos haciendo esta analogía de cuando un cuate necesita, porque todos hemos pedido en algún punto, oye, güey, préstame 1,000 pesos, ando torcido ahorita, todos lo hemos hecho, pero pues también sabemos que el nivel de responsabilidad pues te gana. Obviamente no quieres ser ese amigo de tu bandita que es el que no paga y que se quema, pues igual los países, por eso la piensan tanto. Ahora, ¿qué tan frecuente es que un país incumpla? Hay países que sí, de plano les vale sorbete, o lo hacen incluso hasta con dolo en situaciones muy graves, pero también hay que ver que hay países que tienen un historial impecable, así como Carlitos. Inmaculado. Exacto, así impoluto. Exactamente. Entonces, pues los países, yo creo que les va a sonar a todos muy lógico, pues son países con muy wealth index. Entonces es Canadá, es Dinamarca, es Bélgica, es Finlandia, Malaysia, Mauritania, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur e Inglaterra. Sí, son países muy sólidos, Poncho, y además mencionaste algunos que son países pequeños y por lo tanto no son tan activos en la parte de deuda, o sea, no salen a pedir tanto o tan frecuentemente dinero a los mercados internacionales, ¿no? Pero cuando lo han hecho por poquito, cumplen. Entonces esto les da un respaldo que pues a la próxima que ocupen para, voy a decir algo simple, como que les tocara unas olimpiadas a Mauritania, pues igual y no tienen el soporte financiero y el respaldo económico, pero piden un préstamo internacional, todo el mundo les va a prestar. ¿Por qué? Porque los 3-4 préstamos chiquitos que ha solicitado los ha cumplido. Entonces es como cuando sacas la tarjeta de crédito, cuando tienes tu primer chamba y te dan pues un límite ahí de pequeño, 10,000 varitos, pero tú vas muy cumplidito siempre, pues al cabo de un año ya te lo subieron a 20 y así hasta que ya traes la Black. Entonces ese es un poquito como de calificación crediticia lo que va respaldando el sí pago, o sea, todo lo contrario a lo que estamos hablando, que es el default. Sí, y todos estos países, Pocho, aunque nunca han caído en incumplimiento, no quiere decir que no se las hayan visto duras, baronautas, o negras, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un recuento histórico, Poncho, ya ves que yo soy el viejito que le gusta la historia. En los últimos 200 años, estos países han tenido algunas crisis fuertes. Por ejemplo, fíjate, Inglaterra en este periodo ha tenido 12 crisis bancarias fuertes.
desde 1800 hacia acá, ¿no? Si haces el promedio más o menos, Poncho, lo divides, te va a salir que es una crisis cada 17 años en promedio. Muy recurrente. Exactamente, o sea, estos países, aunque siempre han pagado, pues sí se han visto en problemas, como el ejemplo que pongo de Inglaterra, ¿no? Entonces, para que vean que el que un país siempre pague no quiere decir que no tenga dificultades, simplemente lo que explicaste al principio, Poncho, le dan mucho valor a cómo lo ven otros países. Si estoy emproblemado y pago, pues sé que me van a hacer fuerte, ¿no? Como decimos coloquialmente, pero si estoy en problemas y digo, ya no pago porque tengo problemas, pues yo mismo me estaré entorpeciendo la ayuda en futuras ocasiones, ¿no? Y el caso particular que mencionas de Reino Unido y de Inglaterra es de que cuando ha solicitado deuda internacional fuerte, a la vez tiene mucho el respaldo de una economía sólida, pero con estas turbulencias que sufre siempre el Reino Unido, creo que también lo que le da mucho soporte es de que así como se hace deudor de cierta cantidad, siempre está prestando a la chiquillería. Entonces, a la vez que pide un préstamo fuerte, es acreedor de que países chiquitos o incluso excolonias suyas le deban. Entonces esto le da un poquito de capacidad de apalancarse para pedir un préstamo grande y al final siempre sale intacto, aunque sí se ha encharcado, siempre ha salido adelante sin caer en el buró, digamos. Exactamente. Oye, y estos son los países inmaculados, así con un récord perfecto, así como Adame, ¿no? Que gana todas sus peleas. Así están estos compas, van con un récord que ni el Canelo, ¿no? Pero hay países que han incumplido, no han incumplido. Ahorita vamos a ver, varonautas. Pero a ver, cuéntanos, Poncho, ¿cómo podemos medir este riesgo o esta probabilidad de que un país no nos pague? Sabemos que hay varias formas intuitivamente, pero cuéntanos una de cómo se mide el riesgo soberano. Ok, para medir el riesgo soberano vamos a utilizar una estrategia, bueno, mejor dicho, un indicador, que es el EMBI, que es el Emerging Markets Bond Index, donde este indicador va a ser un indicador de riesgo país, es decir, este país, qué tan cumplidor es y si le presto, qué tanto riesgo existe en un ratio, qué tanto existe para que no me pague. Entonces, esto es calculado pues por JP Morgan, el banco de bancos, y lo saca a través de lo siguiente, Carlitos. Anótenle, varonautas, va a ser la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos denominados en dólares emitidos por los países emergentes y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que esos se considerarían libres de riesgo, ¿no? Como son los que reparten la baraja, digamos que ellos están libres de riesgo, entonces se hace un comparativo por diferencial ahí de lo que emiten de bonos denominados en dólares versus los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Este diferencial, Carlitos, o también denominado spread o swap, también se expresa en puntos básicos, así como hemos estado recurrentemente hablando de las tasas de interés, los PBS, que van a subir en Banco de México 75 PBS, bueno, exactamente 100 esos puntos básicos, y una medida de 100 puntos básicos en esta materia significaría que el gobierno en cuestión estaría pagando un punto porcentual por encima del rendimiento del bono libre de riesgo, que sería el Treasury Bill. Exactamente. Entonces, si Estados Unidos, digamos, paga 1%, para redondearlo, y un país paga 2%, la diferencia sería un 1% o 100 puntos base, ¿no? Correcto, Carlitos. Y de tal suerte, los bonos más riesgosos de los países más incumplidos, los más morosos, digamos así, pagan un interés más alto. Por lo tanto, el spread de estos bonos respecto a los bonos de tesoro, los Treasury Bill de Estados Unidos, pues va a ser muchísimo mayor. Esto va a implicar que un bono con mayor rendimiento esté compensando una probabilidad de incumplimiento por parte de ese soberano, entiéndase, de ese país. Exactamente, y lo curioso, Poncho, es que este EMBI o Emerging Market Bond Index, que ahora, como bien dices, lo adquirió JP Morgan, inició independiente, pero ahora lo administra JP Morgan, no es una probabilidad, varonautas, porque a veces la probabilidad de incumplimiento se mide en porcentaje, es decir, qué tan probable es que un ente, una corporación o un corporativo no me pague. Por ejemplo, si ustedes ven los ratings de las agencias calificadoras, pues son estas letras que normalmente vemos, Poncho, AAA, W+, W-, y estas letras sí están asociadas a una probabilidad de incumplimiento, es decir, un corporativo AAA, que es la más alta calidad crediticia, pues tiene un 0,002% de incumplir en un año, ¿no? Por ejemplo.
o también hay de largo plazo. Entonces no confundirnos, varonautas. Esto que acaba de explicar Poncho se mide en puntos básicos, ¿no? Correcto, Carlitos. Y pues, como les comentaba, el referente va a ser, no sé hasta por cuánto tiempo, pero sigue siendo el Treasury Bill, el bono de los Estados Unidos, porque finalmente nos caigan bien, nos caigan mal, siguen siendo como que el régimen financiero por excelencia, y Wall Street sigue siendo la bolsa de bolsas, y Así todo es. este sistema de Estados Unidos siempre va a ser todavía un referente a nivel internacional como la potencia que es. Pero una consulta, Carlitos, tú que te la sabes de todas en historia, ¿Estados Unidos alguna vez ha incurrido en un default? ¿Alguna vez ha incumplido en su deuda? Eso es interesante, Poncho, porque fíjate, los baronatas que nos escuchan nos dicen, oye, el T-Bill o el bono del Treasury, el Tesoro, es la referencia. Pues qué muy nalga, o qué nunca ha incumplido, o qué. Pues bueno, baronautas, técnicamente nunca ha incumplido. Sin embargo, ha habido un par de ocasiones, algunos casos, donde técnicamente, o si te vas a la definición más pura, se podrían calificar o catalogar como default, siendo así más papistas que Massinger, digo Ratzinger, ¿no? O sea, si eres así muy papista, dirías, no, sí incumplió. Y te voy a dar un ejemplo. Ya es algo muy viejo, eso ya ni a nosotros nos tocó, Poncho. Por ahí de 1790 más o menos, a un joven Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley donde le autorizó a Estados Unidos, al gobierno, emitir deuda para cubrir las obligaciones de los diferentes estados. Recordemos que Estados Unidos pues es una serie de estados, ¿no? Es como una confederación. Entonces el Congreso autorizó a emitir deuda y esta deuda, Poncho, no comenzó a pagar intereses hasta 1800, o sea, unos 10 años después. Por diseño, así estaba el bono. Sin embargo, algunos historiadores o financieros son muy puristas y consideran esto una situación de default técnico. Es decir, no pagaron intereses durante 10 años, pero ya se sabía. Esta necesidad de liquidez era, pues como ya dije, ¿no? Para cubrir las necesidades de flujo de efectivo de sus estados, de los Estados Unidos, pero no pagaron durante 10 años. Entonces imagínate, 10 años sin pagar intereses. Claro, estamos hablando de entre 1790 y 1800, no es historia moderna, pero ese es siglo XVIII. Pero viene a ratificar lo que comentábamos, Carlitos. Es tan sólido ese sistema financiero que estamos hablando de problemas a los que se enfrentaban en el siglo XVIII, es decir, hace 3 siglos. En 1790, ¿dijiste? Uh-huh. Ok, el presidente en ese entonces, si no me falla mi memoria, era George Washington, o sea, el primer presidente, digamos, oficial que tuvo los Estados Unidos. Desde el primer presidente, desde aquellos años, ya estaban teniendo estas evaluaciones de si cumplir con la deuda, si no cumplir con la deuda. Imagínate el bagaje que traen en estos temas desde el siglo XVIII, viéndose broncas en esto. Pues por eso siguen siendo un referente, ¿estás de acuerdo? Sí, y como dices, nos llevan 220 años de ventaja, de historia. En los problemas que ellos estaban teniendo en 1800, pues los tuvo Venezuela hace poco. Entonces, sí, la verdad es que nos guste o no nos guste, podremos estar de acuerdo con la política, el sistema económico de nuestro vecino del norte, pero pues ahí están los datos, ¿no? Eso es lo que es. Y si dicen baronautas que Estados Unidos es muy nalga, pues sí, no ha tenido incumplimientos, salvo este evento que les digo de hace 220 años, Poncho. Y pues ahí está la información. Pero por ejemplo, Poncho, a ver, el gigante asiático, China, ¿qué podemos decir de China? ¿China es buen pagador, es mal pagador? ¿Es como la calidad de sus cosas que venden? ¿Qué sabes tú de China en este sentido? Fíjate, Carlitos, que como bien comentas, pues China sabemos que tiene una fortaleza endemoniada. Sabemos que en cuanto despierte realmente ese gran dragón y con todos con toda esa fortaleza que le da, esa capacidad de reproducirse infinitamente y tener mano de obra tan barata y que los hace tener, pues ser manufactureros de todo el mundo y tener acceso al comercio internacional con todo el planeta prácticamente, pues lo ha convertido en un oasis de solidez financiera. Tiene trillions en reservas. Entonces,
sí ha sufrido de repente problemillas. Por ejemplo, ahora durante la última recesión sí se tambaleó la economía china. Sí. Sin embargo, si vemos las proyecciones, vemos que en el mediano plazo se va a convertir en una potencia a la par de Estados Unidos, si no es que con algunos indicadores dicen que ya rebasó a Estados Unidos, sobre todo en indicadores de comercio internacional. Pero respondiendo estrictamente a tu pregunta, Carlitos, China sí ha caído en default, sí ha incumplido solo 2 veces, y esas 2 veces tienen ahí un detalle muy peculiar. Ambas veces fueron en tiempos de conflictos externos e internos. Así es decir, su deuda estaba aumentando, y en agosto, por ejemplo, del 2018, la división esta de activos de propiedad estatal de China no cumplió con la fecha límite para realizar un pago de 73 millones. 2 días después lo pagó. Entonces fue como un tema ahí medio burocrático, o igual y andaban juntando la lana, pero vamos, no se ve tan mal, aunque se ha incurrido en default, no se ve tan mal tu cuate que te dice, güey, sé que te quedé pagar en la quincena, pero hoy es 17, mira, me pongo a mano de lo que te tenía que pagar antier. Hagan de cuenta que así se vio China, por lo tanto no ha sido tan escandaloso cuando ha incurrido en un default. Sí, entonces, la verdad es que 2 días, Poncho, es como dices, a lo mejor fue un viernes y nos pagó hasta el lunes porque no hubo cajero. Pareciera más un tema operativo que un tema de voluntad de pago, ¿no, Poncho? Correcto. De hecho, ni siquiera se hizo escarnio de China no incumplió, vámonos sobre ellos. La verdad es de que... Sí, la verdad es que... Con un memorándum soberano diciendo, ahí va en trámite, ahí va el stay, pero... Ahí les va. Les cae pasado mañana, con eso se daba por solventado. Se fue por barco, entonces tengan paciencia, ¿no? Y Carlitos, ¿qué nos puedes decir de este grupo de los... de este bloque que se le llaman los PIGS? Sí, fíjate que hay un bloque así como tú ya has hablado de los BRICS. Los BRICS, pues ya saben, ¿no? Brasil, Rusia, India y China, ¿no? Estos BRICS son un bloque de países, pero ya hablamos de China, vamos a hablar de Rusia, que es el tema de este podcast. Entonces ahorita no vamos a hablar de los BRICS, Poncho, vamos a hablar de los PIGS. Y PIGS no son cerdos, PIGS con doble I es igual, así como ya ves que le ponen acrónimos a los países. PIGS es el grupo de países formado por Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. España es pero pues sabemos que es Spain, ¿no? Por eso es PIGS. Entonces Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. Ese bloque de países se oye, al menos a mí, Poncho, que soy más viejo que los varonautas, nada más escuchar Grecia, España, Italia, me suena un poco a default. Entonces suena que ese es el grupo como que moroso, ¿no? Entonces ese grupo de los PIGS, Poncho, está en una lista, en un watch list, como le llaman los gringos, una lista de vigilancia, porque es el grupo de países con más riesgo de incumplimiento soberano. O sea, está cañón. Y la verdad es que Grecia, pues ya vimos, ¿no? Con los problemas que tuvo tan fuertes recientemente, sobre todo en la última década. España, por ejemplo, aunque es un país, digamos, pues de primer mundo, ha estado muy golpeado, Poncho, ahorita por todo el tema de los commodities, de los precios, de la inflación. Por ejemplo, yo que estoy metido en el tema eléctrico, Poncho, nos llegaron reportes que la gente en España estaba lavando de madrugada porque la tarifa eléctrica es diferenciada. O sea, no es lo mismo la luz que consumes en la mañana, en el día y en la noche. Esto porque pues las centrales tienen unos picos, ¿no? Tanto de productividad como un cierto delay. Entonces, en fin, en España tenemos tarifas diferenciadas, cosa que aquí no hemos visto. Entonces la gente en España empezó a lavar su ropa en las madrugadas, Poncho, porque la tarifa en el día era tan alta que la gente no tenía dinero para pagar esas tarifas. Entonces las amas de casa o los señores que se dedicaran a lavar la casa, ¿no? Como diría Peña Nieto, yo no soy la señora de la casa, los que sí lo sean, pues lavaban en la madrugada porque era tan alta la tarifa que no se podían dar el lujo de costearla. Entonces, bueno, pues Portugal, Italia, en fin, aunque son países europeos muy bonitos que uno quisiera ir a visitar, pues son los chicos malos, están en este watch list, Poncho, y están en una situación bastante complicada. ¿Cómo ves? Y que a veces causa confusión, porque al ser países con tanta afluencia turística, podríamos decir, no hombre, con el turismo que tiene España o Italia, con esos supermuseos, con todo ese bagaje cultural que tienen, no deben de batallarle. Pero no, dentro de todos estos monstruos, no vemos aquí en los PIGS a una Alemania, no vemos en los PIGS a una Inglaterra, vemos a la chiquillería de ese bloque
tan cabrón que se conformó, que es la Unión Europea, aunque después sabemos el tema de Brexit. De esa Unión Europea, pues los pobrecitos eran los PIGS. De hecho, yo no sé quién haya creado el acrónimo, que hasta lo hizo con cierto dolo y mala seguramente fe, sí. Está muy sugestivo. Claro que sí. Que les digan los PIGS a los piojitos, ¿no? Sí. Oye, lo curioso es Irlanda, ¿no? Creo que Irlanda, desde que sacó su dinero cierto expresidente de poco pelo, creo que se llevó todo el dinero de las arcas, ¿no? Porque dejó a Irlanda en la pobreza, pero bueno, eso es otro tema. En América Latina, Poncho, ¿qué podemos saber? No, pues acá no, ya saben que acá no nos quedamos atrás nunca en esos temas, y aparte sabemos de que existe un diferencial, pues en cuanto a potencia económica de pues todo Latinoamérica, que es pues prácticamente tercer mundo y en el mejor de los casos país emergente a los que bien nos va por momentos. Pero pues, bueno, comparado con esas potencias que mencionábamos de Europa, pues nada que ver. Pero entonces, vámonos de menos a más. Obviamente el primer nombre que les va a sonar ahorita, ¿cuál va a ser? Venezuela. No tenemos nada, queremos mucho, que nos hacen de hermosísimas mujeres. Chingón pero país. Bueno, Venezuela y Ecuador comparten el honor penoso de estar en el banquillo de los acusados porque han caído 10 incumplimientos 10 veces cada uno. Su pinche malle. Wow. Tan solo te digo, Carlitos, en tiempos modernos, hasta que Venezuela la reventó al incumplir unos 65,000 millones, o sea, hablamos de billions, en pagos de bonos en 2017. Muy reciente. Imagínate nomás. Y no nos extrañemos, Brasil, un país que también quiero mucho, que hoy es una de las economías más emergentes y de más rápido crecimiento, que incluso forma parte de este grupito selecto de futuras potencias, que son los BRICS, que ya hemos hablado reiteradamente. Bueno, Brasil ha incumplido 9 veces. 9. Costa Rica y Uruguay han decepcionado a los inversores extranjeros nada más y nada menos que otras 9 veces. En los últimos 200 años, o sea, claro, ahí está un poquito más esporádico, pero sí, Latinoamérica no es de extrañarnos que hayamos incurrido, pero sí llama la atención país como Brasil, ¿no? Ahora, tengo aquí un dato, Carlitos, de los defaults registrados recientemente, y podemos resaltar los siguientes casos. Venga. En 2001, Rusia cayó en el 98, pero cayó en un default de deuda interna. Es decir, no podía pagar la deuda de gasto público, entonces cayó en un default. Por lo tanto, sí lo vamos a tomar en cuenta, pero para hacer la diferencia. Cayó en un default interno, no en deuda externa, que es el default soberano. Indonesia en el 98, Pakistán en el 98, Ucrania en el 98, Ecuador en el 99, Argentina en el 2001 estuvo ahí con tropiezos, igual que Uruguay. Sabemos que hubo una crisis muy fuerte en Argentina cuando este tema de que buscaron la paridad del dólar y todo este tema. Entonces ahí tropezaron y ahí es donde se vieron un poquito fregados. Pero yo creo, Carlitos, que el tema que ahorita, incluso yo creo que es el mayor motivador para hacer este programa, es el default en el que acaba de incurrir ni más ni menos que Vladimir Putin y Rusia. Oye, en Argentina 2001 fue lo del corralito, ¿no? Tiene 20 años que ocurrió el corralito argentino. Cuando no permitían ahí sacar los dolaritos que tenía la gente. Sí, impresionante, varonautas. Los que no han visto, busquen por morbosos y chismosos en internet fotos. Yo vi algunas fotos, Poncho, sí me tocó verlo por ahí de 2001, ya había internet, varonautas, no crean que no. La gente, Poncho, estaba alrededor de los bancos, sin exagerar, 2 vueltas a la manzana formadas, porque solo les dejaban sacar una cierta cantidad de dólares, ¿no? De los cajeros. Fue una cosa tremenda el corralito argentino, ¿no? Entonces sí, fue una cosa bárbara. Pero bueno, vámonos con Rusia, Poncho. A ver, ahora sí, el tema que nos ocupa en el podcast de hoy. ¿Qué pasa con Rusia? Pues llama mucho la atención porque, como les comentaba ahorita, se habla de que hubo un default de Rusia en 1998, pero los medios amarillistas arriesgan, y ya saben que las noticias con cierto toque de fake news y con un título muy llamativo venden mucho. Entonces ahí están regándola, sobre todo estos que son súper ultra mega derecha, porque sabemos por razones obvias, estos medios
pues nunca van a decir un like a Rusia, ¿no? Entonces dicen, no, y la volvió a regar, en 1998 la regó y ahorita la volvió a regar. En 98 vamos a hacer la diferencia. Sí hubo una debacle que tuvo broncas con el Long Term Capital Management, pero fue sobre deuda interna. Para el gasto público andaban bien cortos y entonces se vieron ahí en aprietos, pero no incumplieron con un préstamo a nivel internacional o con algún otro país que les haya prestado una lana. Uh-huh. La verdad es de que Rusia, sabemos que ha tenido de todo en su historia, ha tenido historia de los zares, ha tenido una revolución rusa súper dura, uh-huh. Se convirtió en un bloque muy fuerte de contraste contra el capitalismo y se creó la URSS. Después de la URSS, cuando viene la perestroika y se deslindan todos estos países hermanos, se queda Rusia solita y a la vez como cojeando, pero se volvieron a levantar y ahorita tienen en jaque a todo el mundo. Entonces Rusia es todo un caso digno incluso de un capítulo completito, pero no habían caído en default desde la revolución bolchevique, o sea, desde hace 104 años. Fue cuando la culminación de sanciones occidentales cada vez más duras le cerraron las rutas de pago a los acreedores en el extranjero. Uh-huh. Entonces, es la primera vez que deja de pagar sus bonos soberanos externos en este siglo, digamos, y desde hace 104 años. Entonces, sí llama mucho la atención, es muy mediático también, pero vamos a ver que durante mucho tiempo, Carlitos, Rusia estuvo buscando formas de sortear estas sanciones impuestas tras la invasión a Ucrania por parte del Kremlin. Pero al final del día, este domingo, el periodo de gracia de alrededor 100 millones de pagos de intereses atrapados con vencimiento 27 de mayo, pues expiró. Sí. Entonces, esta fecha límite ya se considera que es un evento de incumplimiento. Así es. Y el lunes 28, el día que hicimos la madrugadora, así es. Y que lo escucharon antes en Planeta Varo, medio sensacionalista, ahí fue cuando ya Moody's, esta calificadora, declaró a Rusia como un país en default soberano. Así es, como bien dices, lo anticipamos en la madrugadora de Planeta Varo, por eso la tienen que escuchar, Barnautas, todos los lunes 7:30, 7:40, ya estamos Poncho y yo dándole a las noticias. ¿Por qué? Pues porque pasa esto, se enteraron primero por nosotros que Rusia había sido declarado como default. Si te fijas, Poncho, la verdad es que por la situación, creo que los medios sí fueron muy sensacionalistas en este sentido, porque aparte, Poncho, vamos a ver, incumplió, sí, lo que quieras, pero no sé para ti, pero al menos para mí no fue una sorpresa. ¿Por qué no fue una sorpresa, Baronautas? Pues porque la verdad es que con toda la bola de sanciones y vetos y todo, pues es lo que han estado buscando, han estado acorralando a Rusia y pues y la verdad es que Rusia ha encontrado, como bien dijiste, ha sorteado todas, ha capoteado todas estas sanciones, todas estas vetos que le han impuesto los diferentes países y ha seguido operando. La verdad, mis respetos a Rusia, ha estado acorralado como ratón, ¿no? Y seguía dando pelea. Entonces el que digan, ay, es que incumplió, pues claro que incumplió, güey, si le estás poniendo todas las trabas, le estás metiendo el pie 10 veces, pues obviamente se iba a caer, ¿no, Poncho? Correcto, y aparte ahí no hay que olvidar el pequeño, gran detalle, Carlitos, de que también están bloqueados del sistema financiero tradicional. Entonces, esta analogía que nos ha servido mucho de tu cuate al que le prestas una lana, te marca tu cuate y te dice, güey, te pago, carnal. Y tú le dices, sí, págame, pero ando lejos y no acepto transferencias ni depósitos. Pues va a decir, oye, cabrón, tenía la intención de pagarte, también tú no jodas con que no me aceptas ahorita el pago vía bancaria, porque justo eso es lo que sucedió, también al bloquear a Rusia del sistema tradicional financiero, pues entonces también, en dado caso que hubieran tenido ahí la lana, si no hubieran tenido sanciones, si tuvieran la lana ahí al cash, no hubieran tenido cómo pagarla porque están bloqueados, no tienen acceso al sistema financiero. Entonces, por una parte estaba más que cantado que iban a caer en default, pero pues ya todos los medios sabemos que eso vende un montón y creo que eso es lo que también creó mucha confusión con los varonautas, porque algunos medios decían este es el fin del mundo, creo que aquí es donde ya tronó la amarrada del rabo, pero pues sabemos que no. Creo que hasta era provocado para ponerlos un poco en jaque, sí, pero estaban orillándolos, los tenían contra las cuerdas
y pues esto era muy obvio que iba a suceder. Sí, o sea, la verdad es que habrá que ver qué dice el doctor Loret o la economista Legarreta de este asunto tan importante, Poncho, pero la verdad es que se veía venir, o sea, como si le pegas 17 veces a la piñata, pues en la 18 se va a romper. Incluso el portavoz en temas económicos, Poncho, del Kremlin, no sé cómo se llama, pero seguramente es Dimitri o Dimitrescu Peskov. ese güey, ¿no? Pues dijo, está bien, o sea, incumplimos, pero tranquilos, no pagamos porque no tenemos los medios de pago, nos están bloqueando. Sí, casi enseñó ahí los rublos, ¿no? Que por cierto ahorita están en una situación especial. Aquí tenemos los dineros, vean, pero no les puedo pagar, ¿no? Hay que recordar, Poncho, a los varonautas que para que formalmente un evento de default o de incumplimiento en los mercados financieros, Poncho, es cuando el 25% o más de los tenedores de bonos aseguran no haber recibido el dinero, porque a lo mejor una serie, una pequeña parte, oye, a mí no me pagaste, güey, es que se me olvidó, se fue mal el pago, fue un 5%, no se considera un default en los mercados financieros, tiene que ser al menos, Poncho, el 25%. Entonces, entendiendo esto, una vez que se activa este umbral o este threshold de 25%, pues esto hace que todos los demás bonos sean declarados en moratoria, y la gente que tiene esos bonos pues ya puede o tiene los mecanismos judiciales pues para demandar el pago. Recuerden que hay covenants, hay ciertas cláusulas donde dice, si no me pagas a tal fecha los intereses, yo puedo exigirte el capital, dependiendo de la estructura del bono. Hay diferentes formas, ¿no?, de estructurar los bonos, pero en este caso eso es importante, ¿no, Poncho? Que tiene que ser el 25% de los bonistas o tenedores de bonos. Una vez que ocurriera esto, Poncho, entonces la gente ya puede decir, ok, entonces ya vamos con los abogados, vamos a demandar el pago, en fin, vamos a ver qué sucede en el terreno legal. ¿Cómo ves? Pero sería muy mal timing, porque sabemos que ahorita la decisión menos inteligente sería pues buscar ahorita a Rusia con una demanda. La verdad sabemos que ahorita no es posible llegar a un acuerdo o a una negociación, por lo tanto muchos acreedores pueden tomar la decisión y llegar a un acuerdo conjunto, de decir, esperamos por ahora, hay que se quede la deuda, ya nos pagarán, porque entrar ahorita en una demanda, pues es como llevar notificaciones de demanda a un lote baldío. Entonces, ahorita no aplica. Sí, y aparte, Poncho, hay que explicarle a los varonautas algo muy importante. La gente que tenía inversiones en Rusia, pues lo más probable, Poncho, es que ya se haya salido. No ahorita, incluso desde antes de iniciar el conflicto, ¿no? Si yo tengo mi dinero en un país que sé que va a entrar en un conflicto, pues saco mi dinero. ¿Por qué? Porque lo más probable es que los recursos los concentre en los madrazos, en los misiles, o sea, el dinero se va a ir al conflicto, ¿sí o no, Poncho? Sí, correcto. Y fíjate, Carlitos, que al contrario de esas estrategias que de repente suenan medio macabras, pero en este bloque de los BRICS, hay un ETF que yo manejo y yo le empecé a meter al tema de los BRICS. ¿Por qué? Porque sé que son emergentes y sé que Rusia ahorita está por la calle de la amargura, pero pensando en un plan en 20 años, yo creo que va a haber una muy fuerte recuperación. Y mientras llegue a ese punto, estoy haciendo aportaciones mensuales en ese ETF, chiquitas, pero pues estoy comprando muy baratas, acciones muy baratas, metiéndole cada mes 2,000, 2,500 pesitos. Entonces estoy comprando acciones muy, muy baratas para que cuando llegue un repunte en 10, 15 o 20 años, ese capital que fui comprando ahorita de forma preventiva para cuando sea viejito, me va a dar una muy grata sorpresa. Sí, otra cosa, Poncho, que hay que dejarle en claro a los varonautas es que, como decíamos, la gente que quería salirse de Rusia se salió desde antes de que iniciara el conflicto o en cuanto iniciaron las hostilidades, ¿no? Los primeros madrazos se salieron de Rusia con sus dineros. La gente que se quedó, Poncho, es justo lo que acabas de mencionar. Gente que quería comprar bonos a precios muy descontados, porque obviamente, imagínate, si tú entras al mercado de bonos en un país que está entrando en guerra, pues sabes que algo va a salir mal. Entonces los bonos ya estaban muy descontados, entonces los inversionistas que metieron su lana, la mayoría eran inversionistas internos, hay que aclararlo, ¿no? No es que solo fueran internos, pero la mayoría eran internos y ellos querían aprovechar estos precios bajos y justo como dijiste, yo sé que esto va a pasar,
y en un tiempo esos bonos van a recuperar y van a ganar valor. Entonces esto al parecer de ellos es una buena inversión porque van a meter lana en bonos muy castigados en precio y saben que cuando se resuelva esto pues van a recuperar gran parte de su valor, ¿no? Entonces van a tener una ganancia importante. Estos inversionistas por otro lado, Poncho, quieren estar ahí como que bajo el agua. ¿Por qué? Porque no quieren parecer como gente que esté apoyando, ¿no? El decir, oye, fulanito está invirtiendo mucho en Rusia, podría ser tomado como que está apoyando a Rusia, ¿no? Y en estos momentos, pues la verdad financiando. Exactamente, ya sabes cómo son las noticias y los medios, entonces a lo mejor dirán, Poncho metió lana en los BRICS, está financiando la guerra, entonces por esta razón es que mucha gente se salió y los que se quedaron están como low profile. Por eso es que tampoco creemos que venga una oleada de demandas y de procesos legales, Poncho, porque pues la gente que hizo esto para ganar dinero, como lo describiste, están ahorita pues así como que muy tranquilitos, ¿no? Muy bajo el agua para que no sean tomados como financiadores del conflicto bélico. Otra cosa que hay que decirle a los varonautas, Poncho, es que la verdad es que Rusia no ha tomado dinero de los mercados internacionales ya en varios años, ¿no? Y Rusia es un país muy sólido porque, ya se los hemos dicho hasta el cansancio, varonautas, es de los principales exportadores de petróleo, de gas natural, en fin, entonces cosas que ahorita han tenido o han subido muchísimo de valor por el conflicto armado, ¿no? Entonces no tiene dedo internacional importante, tiene bastante dinero porque ha estado vendiendo petróleo y gas. Entonces la verdad es que Rusia se ve financieramente, no se ve mal, Poncho. Digo, este evento de default o los eventos de default o de impago soberano normalmente es porque un país atraviesa una situación económica muy mala. En este caso no, como ya dijimos, todo este antecedente pareciera más una parte de problemas de procesamiento de pago, ¿no? Más que de solidez de un país, ¿no? ¿Cómo ves tú? Y ahí a lo que se van a enfrentar es de que aunque estuvieron ahorita haciendo muy buen comercio y muy buenas negociaciones con el sartén por el mango, porque son el distribuidor de petróleo y gas natural, una parte importante del planeta, también tuvieron un periodo previo a la invasión que estuvieron acumulando mucho oro, y eso les da cierta solvencia al interior. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando se solvente la guerra, que pedimos que ya sea pronto, ¿qué es lo que va a suceder? Que van a intentar reconstruir su economía, pero acceso a créditos no creo que tengan tan fácilmente por el tachecito que traen ahí en su, llamémosle, buró de crédito a nivel internacional. Y aparte pues el escarnio que se va a hacer, porque yo creo que la aclaración que hizo el vocero ante el Kremlin, dijo, aquí está el dinero, solo que por las sanciones pues no hemos podido realmente hacer frente de momento con nuestras obligaciones, pero aquí está. Eso creo que también puede ser una salvedad, pero creo que esta parte va a ser la delicada. Cuando quieran reconstruir y volver a levantar, y lo van a hacer, tan es así que yo ya empecé a meterle al ETF que lleva a Rusia ahí, como sí lo van a hacer, a lo que se van a enfrentar y donde van a tener tropiezos es que van a voltear y, oye Alemania, préstame, no te presto ni madre. Oye Inglaterra, préstame tantito, no te presto ni madre. Solo que tengan como moneda de canje este poder que tienen de petróleo y de gas natural puede ayudarlos a un trueque, y vemos como la historia es bien cíclica y se repite, y vamos a regresar al trueque, del cual les hemos hablado también en muchos capítulos, varonautas, que así empezó todo este tema de oferta y demanda. Entonces, ya respondiendo a las preguntas que nos hicieron o te hicieron, ¿va a haber misilazos? No. ¿Va a haber consecuencias? No. Lo que sí puede pasar, Poncho, es que como dices, ya tiene su tachecito en el buró de crédito, entonces a algunos países se les va a dificultar o se les puede encarecer un poco el crédito a los rusos. Y lo que sí puede pasar, Poncho, es como una especie de efecto dominó, donde sobre todo países emergentes que estén cercanos a Rusia o esta situación, pues ahí sí que puedan tener más problemas financieros, ¿no? Entonces sí puede tener repercusiones. Sí, en Rusia ya dijimos no, salvo este tachecito que mencionaste, que sí va a dificultar, va a encarecer, sí, pero tampoco es que sea el acabose de Rusia por este default o este incumplimiento, ¿no? Yo creo que los efectos en general en el mundo van a ser limitados, salvo lo que mencioné, ¿no? Tal vez un pequeño efecto dominó sobre algunos mercados, ¿no? Por esta situación, pero más de eso no creo que ocurra. ¿Tú cómo ves?
Perfectamente descrito, Carlitos. Solo creo que habría ahí algo que agregar ahí como una guinda. Sabemos que con este problema del conflicto Rusia-Ucrania se encarecieron todos los combustibles. Al encarecerse todos los combustibles, también todos los commodities como el trigo, el maíz, todo también lo que produce Rusia y Ucrania, también se encarecieron mucho. Y al estar por los cielos el petróleo, y al estar por los cielos el gas, y al estar por los cielos los commodities, los granos básicos y las oleaginosas, vimos que el mercado de stocks y el mercado de índices, los mercados bursátiles, pues se tambalearon. Y ahorita mucha gente está mejor metiéndole al tema de commodities o metiéndole al tema de energía. Una vez que pase este punto, pues va a haber una franca recuperación en el tema de índices, pero como mucha gente vio que ahorita se tambalearon, otro efecto colateral, y creo que sería el último, es que a los varonautas de a pie los convertiría en personas más aversas al riesgo. Dirían, ay no, yo ya vi lo que pasó con las bolsas en el 2022, yo no le meto a las bolsas, y se podrían perder de una gran oportunidad pues de incrementar su patrimonio por juzgar el comportamiento histórico por el comportamiento de un semestre. Entonces, si alejamos la lupa de este semestre y vemos hacia atrás, sabemos que los índices son muy sólidos, pero si vemos solo este semestre, no hombre, pues que nadie, a menos que esté loco, metería dinero en bolsas. Sí, pero por eso es importante este episodio que hicimos, Poncho, que ya estamos a punto de cerrar, porque ya banda varonauta, relájense, no va a haber misiles, etcétera, y como dices, lo que sí se causó a raíz de este conflicto es una subida en los commodities, pero justamente Rusia es el principal o uno de los principales proveedores de estos commodities, entonces digamos que Rusia no se va a ver tan afectado por ese incumplimiento, no va a haber misilazos. No va a salir Tom Cruise como en Top Gun a defender o a invadir Rusia, y tampoco, o como ves, ¿tú crees que este incumplimiento, ya dijimos el entorno internacional, ¿tú crees que esto afecta a México, Poncho? ¿Cómo lo ves? Yo creo que habría tres formas en las que, más que afectar, sí habría cierta repercusión como parte de que somos Latinoamérica, y yo creo que uno, Carlito, sería: van a estar más estrictas las bancas centrales al momento de emitir préstamos, lo cual creo que hasta nos convendría no encharcarnos ahorita en un poco más de deuda, pero creo que eso podría ser que le pegue a México y a toda Latinoamérica. Otra sería algo que ya estamos viviendo y sabemos que cada vez que vamos al súper nuestros 1,000, 2,000 pesitos cada vez nos alcanza para una parte más chiquita del carrito, ¿no? Antes con 2,000 pesos llenabas el carrito así rimbombante, pero ahora pues cada vez va alcanzando menos, es decir, nuestro poder adquisitivo se está diluyendo. Así es. Entonces, ese tema de inflación sí nos ha afectado, queramos aceptarlo o no, no es un tema como que aquí en la Cámara o el presidente o algún gobernador diga, se sube la inflación, ¿dónde está el botón de subir la inflación? Apriétale. No es así. Esto obedece a fenómenos internacionales y pues uno de ellos es el conflicto Rusia-Ucrania, que nos ha venido a encarecer todo, particularmente combustibles. Tenemos por encima de 20 la gasolina, tenemos varios detalles que esperemos, como está en libre flotación, pues que también al resolverse el conflicto Rusia-Ucrania también se aliviane un poquito el precio de combustibles, pero creo que esos serían los dos aspectos en donde nos ha estado afectando ya. Una parte el acceso a créditos y otra parte el tema inflacionario. Yo creo que, Poncho, el tema inflacionario coincido, nos ha pegado durísimo, pero ya dijimos, no es un asunto ni del presidente ni del país, es un asunto mundial. Sí se ha intensificado por la subida de commodities, pero también recordemos, muchos varonautas se les olvida o no les gusta, pero México sigue siendo un país productor de petróleo. Esto, Poncho, la verdad es que nos ha beneficiado. ¿Por qué? Pues porque están el petróleo a más de 108, llegó a estar el Pemex, el West Texas 120. Entonces eso, pues nos guste o no, beneficia al país, ¿no? Entonces... Y aparte a 108 con dólar que llegó a 20 la semana pasada, a toda madre. Exactamente, ¿no? Y bueno, a más, ¿no? Cuando inició el conflicto estaba a más de 20, ¿no, Poncho? Entonces creo que eso ha afectado a México, sí, pero en forma no tan negativa o incluso positiva, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las afectaciones. Una afectación negativa, varonauta, sería la inflación tan alta que, insisto, eso es un cóctel de muchas cosas, no es nada más por esto. Y también, Poncho, creo que
nos ha abierto los ojos a ver que hay otros países sólidos como Rusia, como China. Por ejemplo, también creo que puede afectar positivamente, Poncho, donde el mandatario chino ha estado dando señales de apoyo, no tan directas, pero ha estado ahí medio mandando señales de apoyo a Rusia. Entonces Estados Unidos, pues siendo anti, ya sabes, ¿no? Anti todo lo que sea rojo como tu playera, ha estado regresando algunas manufacturas a México, Poncho, a raíz de, no por esto, desde que empezó lo del COVID, Estados Unidos ha regresado muchas manufacturas. Tú que conoces bien ahí por Tijuana y eso, yo lo he visto, por ejemplo, en la facturación eléctrica, en el sistema interconectado nacional, hay uno aparte que es el de Baja California. La facturación ha subido muchísimo. Esto se explica porque las maquilas han estado regresando de China a México, Poncho. Entonces yo creo que esto también va a afectar, pero positivamente, al país. Y otra afectación que hemos tenido, bueno, ya dijimos, la inflación, los precios del petróleo, y también el gas, Poncho. Aún con los precios tan caros, el gas lo teníamos o lo llegamos a tener a $2, $2.50 por MBTU, por millón de British Thermal Unit. Sigue siendo una ganga. El gas llegó a estar a $6, Poncho, ya bajó $1, está en 5, 4.5, 5 de los futuros. Sigue siendo una forma baratísima de producir electricidad. Si vemos los precios del gas en Europa, pues ahí sí que Rusia tiene el sartén por el mango y está cobrando lo que quiere por el gas. Por eso decimos que en España pues tuvo estas afectaciones. Con el gas aún a 7 a $8 sigue siendo baratísimo producir electricidad con el gas tan barato. ¿Y esto por qué? Es porque el gas que nos surte principalmente viene de las cuencas de Texas, de Nuevo México, incluso un poco de los Apalaches, más que de las cuencas de Nueva York, ¿no? Donde está el NYMEX y todos esos índices. Entonces, todo ese gas, pues tenemos el beneficio de que Estados Unidos nos lo provee. Llevar el gas a Europa, pues no es tan fácil. Tú sabes que transportar gas es carísimo y a Europa más. Por eso es que los europeos no se pueden beneficiar de estas tarifas de gas y están pagando 8, 9, 10 dólares por MBTU. Entonces creo que esas son las afectaciones que tenemos o que vamos a estar teniendo para que los varonautas pues tengan más clara el panorama, ¿no, Poncho? Correcto, Carlitos. Qué buen programa, la verdad, Sí, creo que estuvo muy bueno y muy atinado en tiempo, porque sí, te digo, algunos varonautas ya se veían en búnkers, estaban juntando latas de atún ahí en el sótano. Entonces no se preocupen, varonautas, ya explicamos o intentamos explicar un poco de lo que está sucediendo, de lo que puede pasar. Y lo que sí les recomiendo, Poncho, es que estén atentos a la madrugadora, porque ahí les vamos a estar diciendo como este impago de Rusia, donde lo mencionaste antes que nadie. Correcto, mi querido Carlitos, y pues agradecerle a todos los varonautas, recordarles una vez más, los que estén ahorita viendo este programa por YouTube, suscríbanse ahí en la campanita, por favor, también denos seguimiento en la madrugadora y en el resumen semanal en vivo vía Twitch, y si sus obligaciones laborales, escolares o familiares o maritales no se los permiten, después aviéntense la repetición que un máximo en 1 hora después la subimos en el YouTube. Entonces, por favor, suscríbanse, ayúdanos a llegar también a los 1000 suscriptores ahí en redes sociales, en Facebook, síguenos en Instagram, en TikTok y en todas las redes. Y no olvides también ver cómo vas adquiriendo tu tacita, porque pues verán qué rico sabe el café aquí para saber las noticias antes que nadie al amanecer. Sí, como que me sabe más rico el café en mi taza de Planeta Varo. Entonces los varonautas que puedan y quieran adquirir una, pues nos apoyan para, pues ya saben, ¿no? Poncho, equipo, infraestructura, todo eso. Entonces, para seguir llevándoles de forma oportuna y antes que incluso el doctor Loret, la información económica. De acuerdo, Carlitos. Pues gracias, Poncho, estuvo excelente este resumen, update o como le quieras llamar. Nos vemos mañana viernes en el resumen con el profe Valery y el lunes con el madrugadora. De acuerdo. Que tengan bonita tarde, queridos varonautas. Adiós, cuídense, inviertan, trabajen. Adiós. Visita nuestras redes sociales en www.planetavaro.com. En Facebook y YouTube nos encuentras como Planeta Varo y nos puedes escribir cualquier duda o comentario en Instagram como @planetavaro.